oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta, porque daré canto espinas. Oraciones alimento. Nunca vi un justo
buenas noches. ¿Qué tal? A una nueva transmisión de Entre Amigas. Hola, buenas noches. Hola, Esme, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Pues aquí empezamos ahora de una manera un poquito diferente a como siempre lo Habíamos estado realizamos. Sí. Por ahí nos dicen que no nos escuchan. Yo escucho muy bien todo, pero... lo que pasa es que estaba en pantalla negra por la canción. Pero ya cambiamos el modo. Ya nos estamos viendo, ya está. Ahí Esme, pues buenas noches a todas nuestras amigas que están conectadas. Me da mucho gusto que estemos aquí reunidas una vez más. En nuestro programa de Entre Amigas realmente ha sido un tiempo muy lindo. Yo creo que estamos muy bendecidas. Yo lo digo por mi persona, pero también a su vez he escuchado muy buenos comentarios, gracias al Señor, porque este proyecto ha nacido con un deseo profundo de que mucha gente pueda ser bendecida a través de la palabra del Señor. Y pues bueno, gracias a Dios por la vida de Esme, que también ha estado aquí conmigo en esta aventura todos los viernes a las 9. Y nuestras amigas que están ahí siempre al pendiente de nosotras, allá en la Ciudad de México y aquí en Monterrey también. Tengo unos amiguitos que se conectan. Entonces, pues qué maravilla que estemos juntas esta noche otra vez. Y pues bueno, buenas noches, Esme. Otra vez buenas noches y bueno, igual buenas noches a todas las que se conectan. Quiero enviarle un saludo a mi hermana Socorrito que está en Colombia y bueno, le mando grandes besos y abrazos, le amamos mucho y también hemos orado mucho por su familia, su mami, para que el Señor la llene de salud y de fuerza. Y bueno, y así a todas las que están viéndonos el día de hoy. Y pues bueno, es la segunda parte que hoy vamos a tomar, que es acerca de la oración. No sé si algunos vieron los posts que subió Pau, que subimos para, pues de alguna manera animarlas a que se unan a esta pequeña charla, porque bueno, es un tema bastante extenso también, pero es un tema muy apasionante, porque estamos hablando precisamente del poder o saber cómo poder amar al Señor más, platicar con Él, pasar tiempo con Él y disfrutar ese tiempo con Él, que es lo que hablamos la vez pasada, de que no es como algo religioso que se toma un peso, una carga, un tedio, sino es entrar precisamente, encontrar esa parte de la bendición tan grande que es disfrutar la presencia de Dios. Así es, pues retomamos la oración, básicamente porque pues es una de nuestras columnas como cristianos, como cristianas, nuestra fe en el Señor es una, pues, ¿qué te puedo decir? Es como el agua, es como el agua en el desierto, la oración es algo vital que necesitamos hacer y que se va forjando a lo largo de nuestro crecimiento y conocimiento en Cristo. Porque me preguntaba mucha gente, no, oye, salió el tema porque nos preguntan o nos dicen, oye, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes hacer una oración por mí? Porque tú ora, por favor, por mí, te pido por favor de tus oraciones, hazme una oración, Dios a ti sí te escucha. Y bueno, la semana pasada hablábamos de eso, Esme, de que todos tenemos el acceso total hacia el Señor. Eh, hiciste una introducción que me encantó y no sé si nos las puedas compartir porque de ahí se retoma esta parte importante de cómo acercarnos al Señor. No sé si nos puedas ayudar con esa parte que explicaste la primera vez, Esme. Mira, ahorita no sé si tengas problema, a lo mejor con el internet se te oyó medio cortado.
Se oye medio cortado, no sé cuál es ahorita lo mejor pueda hacer. Pero bueno, esperemos que sí, aquí mándenos un mensaje de si nos están escuchando. Pero Pau, no te entendí la última parte acerca de lo que queremos comentar, pero bueno, yo quería lo que estabas diciendo de que muchas personas a veces nos piden que oremos por ellas y bueno, es una bendición poder orar por ellas, pero la bendición más grande es no nada más orar por ellas, sino enseñarles a que ellas sepan orar, comunicarse con el Señor, porque muchas veces piensan, es que como que a usted sí la oye o a ti sí te oye más o etcétera, ¿no? Entonces, es la parte que nosotras queremos primero saber que nosotros somos un instrumento de bendición para orar por otros, pero en cuanto ya conocemos a Cristo, tenemos la facultad de poder orar por otras personas, Claro. ¿sí? Y eso es lo que queremos que nosotras crecer precisamente en el conocimiento de la palabra. Y ahorita yo quería, con respecto a lo que estabas diciendo, hablar acerca de lo que Jesucristo mismo dijo, que decías tú que es como el agua, no es una necesidad. Y Jesús precisamente habló de eso, quería leérselos en Lucas 18. Esta es una parte que Jesucristo les enseña. Lucas 18:1 dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Y también eso es en una traducción actual, pero también en la Reina Valera dice, Jesús les habló acerca de la necesidad de orar y de no desmayar. Entonces, cuando nos habla de una necesidad, precisamente es algo que no puedes desligarte, o sea, la necesidad del ser humano de comer, de alimentarse, es diaria. Podemos dejar de comer 3 días, una semana quizás, pero ya esa persona termina muy débil. Jesús habló de la necesidad de orar. La necesidad es algo que no puedes vivir sin ello, como el oxígeno, el agua, la comida. Entonces, cuando habla Jesús en el ámbito espiritual, es decirte precisamente tu vida espiritual no puede seguir adelante si tú no oras. Es una necesidad. Hablando espiritualmente, es de lo que se va a mantener el espíritu del ser humano. El espíritu de un hijo de Dios se va a fortalecer, se va a alimentar a través de la oración y de la palabra, porque Jesucristo hablaba que la palabra es el pan. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, y la palabra vida era el verbo que se hacía carne, es el pan de los hijos, y se refiere precisamente a esto, ¿no? A la oración. Y entonces, cuando nosotras entendemos que esto es una necesidad, que tengo que hablar con mi padre, tengo que comunicarme con él, tengo que platicar con él, expresarle todo lo que él ha hecho, me empiezo a volver íntima con él, ¿no? Y cuando nos Sí, volvemos íntimas con él, pues lo conocemos más, nuestra oración va cambiando en cuanto nuestra intimidad va siendo cada vez más cercana con él. Entonces, por eso hay personas que pueden pasar años dentro de la iglesia y no sentirse íntimos con Cristo, íntimos con el Padre, porque todavía no le conocen, porque todavía no se han acercado más que de alguna manera sencilla, solamente para buenos días, buenas tardes, te pido que me ayudes, gracias porque estás conmigo, bendice mis alimentos, y se han limitado a esa parte, ¿no? Y entonces se han perdido del disfrutar del Señor. Entonces, precisamente por eso está en nuestra charla, que queremos invitarles a que tú seas íntimo con el Señor, seas íntima con el Señor, y que precisamente creas lo que Jesús dijo, que es una necesidad. Orar es parte de tu vida para que tú crezcas, te fortalezcas, y entonces las oraciones van a ser más efectivas en lo que tú haces. Había una pregunta por ahí, Pau, ¿no? Creo que me la puedes decir. Había una claro. pregunta precisamente acerca de la oración. Sí, bueno, en esta semana, como saben todas, pues hemos estado
mencionándoles que si tienen alguna duda acerca del tema que estamos tratando, pues nos pueden enviar sus preguntas. Bueno, hubo una pregunta de una chica, y me preguntaba esto: ¿qué pasa, Pau, con una oración que has hecho por años y no has visto pues una respuesta? Esta era la Ujú, sí, pregunta. ok, esa pregunta es una pregunta muy interesante, muy, digamos, muy real. Yo creo que muchas personas hemos pasado en ciertos momentos por oraciones que pasan mucho tiempo y no se ven a lo mejor contestadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver parte a veces del cómo debemos de orar precisamente, por qué a veces no son contestadas esas oraciones y pueden ser diversos los factores, ¿no? La palabra del Señor dice, Dios le decía al pueblo precisamente que perecía el pueblo por falta de conocimiento. Muchas veces desconocemos la palabra y no sabemos cómo orar, y también en la oración que hacemos puede ser un factor de que estemos orando de una manera incorrecta y no podamos alcanzar a entender. Bien, una oración que a veces no es contestada es una oración que te lleva a incredulidad. Dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué sucede? Que a veces podemos acercarnos a Dios. Yo he visto, o lo viví en cierto tiempo a lo mejor, donde tú estás diciéndole al Señor, rogándole al Señor a algo que desconocías que ya era algo que Dios ya te había dado, ¿no? Y que entonces tú le pides al Señor, por ejemplo, Señor, pues yo te pido que tú me des esto, me sanes. Yo le decía así, que tú me sanes. Y yo no veía nada, pero hagan de cuenta que yo venía y le pedía que me sanara y me levantaba de ahí sintiendo pues como que todavía no me contestaba, ¿no? Y como que nosotros queremos, yo les decía la vez pasada, queremos, cuando ya vemos el milagro, cuando ya vemos la sanidad, entonces darle las gracias. Y entonces ahí no hay fe, simplemente yo me acerco como para ver si es que Dios me va a dar algo, me va a cumplir o me va a contestar, pero me levanto de ahí incrédula. Si yo le estoy pidiendo al Señor porque Él provea algo económico y yo no tengo paciencia, yo no estoy esperando con esa esperanza, esa confianza de que Él me va a dar me va a dar esa petición, y entonces yo ya me levanto de ahí y busco la solución, por decirlo. Yo me acerco a Él y le pido que me bendiga esta semana porque me he quedado sin dinero para comprarlo de la despensa. Y entonces levantándome de ahí digo, ya sé, le voy a hablar a mi hermano para que me pueda él echar la mano y que me preste, y dentro de un mes o 15 días poco a poco le pago. Entonces ahí hice una oración donde definitivamente yo no estoy confiando en Dios porque yo ya estoy solucionando un problema, ¿sí? Entonces la confianza, la fe es la confianza que yo tengo en el Señor, y la fe requiere de paciencia y de esperar. Entonces a veces pedimos y pedimos lo mismo y pedimos lo mismo. Recuerden cuando Ana fue y ella dice que ella no había tenido hijos, inclusive ella había sufrido la burla de Penina, que era la otra mujer, de su marido en esa época. Se acostumbraba que no era parte de lo que Dios había establecido, pero fue una costumbre que empezó a tener el pueblo de Israel de tener dos mujeres o tres mujeres, ¿no? Una de ellas se burlaba y no tenía hijo, pero dice que Ana, ese día que bajó a llevar ofrenda, iba decidida y confiada en que Dios la iba a escuchar, y dice que desbordó su corazón ahí, se quebrantó, lloró, hasta pensaban que estaba borracha, yo creo de tanto que lloraba y el lamento, pero dice que en cuanto se levanta de ahí nunca más vuelve a estar triste. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces las oraciones que hacemos son oraciones que no llevan fe, no llevan confianza. Y dice que el que duda es semejante a la ola del mar que va y viene. Entonces hay personas que pueden estar por mucho tiempo como esa ola que va y viene porque no hay fe, ¿sí? Ujú.
No hay confianza e inclusive el enemigo empieza a atacar la mente, ya ves, Dios no te escucha, Dios no te ama, eso es mentira, porque ahí es donde Satanás quiere envolvernos, precisamente en la incredulidad. Y cuando hay un espíritu de incredulidad, no puede Dios actuar. Él quiere actuar, pero si tú no le tienes confianza a Él no puede actuar en nosotros. Es una primera parte que puedo decirte por el cual las oraciones no son contestadas, es cuando están cargadas de duda, de incredulidad. Ok. Y verdaderamente yo creo que cuando nosotros hacemos una oración a Dios, una petición, pues creo que esa es la base, ¿no? Tener fe de que el Señor lo va a hacer, pero cuando ponemos nuestras expectativas también a lo que nosotros desearíamos recibir, en vez de aceptar su voluntad, pues también ahí ya caemos en el pensamiento de decir, bueno, pues entonces Dios no me contestó. No es que Dios no nos haya contestado, sino que anhelamos nosotros algo y pasa otra cosa, ¿no? Sí me explico. El que nosotros le pongamos al Señor en sus manos una situación y el Señor responda quizá de otra manera, no como nosotros estábamos esperando, no quiere decir que Él no contestó, quiere decir que Él nos contestó su voluntad y esta parte de la oración influye mucho en la voluntad de Dios. De hecho, es el 100% la voluntad de Dios. Hace tiempo yo oía y decía, ¿no? Dios o te va a decir sí, o te va a decir no, o te va a decir espera. Y bueno, por mucho tiempo, pues uno pensaba, bueno, yo no, yo pensaba, ay, qué radical, o un sí, o un no, o un espérate. Pero verdaderamente yo creo que va más allá del sí, va más allá del no, va más allá de la espera. No sé tú cómo consideres esto, pero creo que es más bien, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Bien, yo Que creo que sí, esta parte de la voluntad de Dios es muy interesante y tenemos que precisamente conocer más al Señor, porque a veces podemos caer en un vacío ujú, de decir, bueno, entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Y caer en desesperanza y en frustración. ¿Por qué? Porque desconocemos la palabra. Yo les quiero leer en Efesios 6, nos habla precisamente de todas estas armas que el Señor nos da en medio de luchas, porque también tenemos que identificar cuando estamos orando al Señor, cuando le pedimos algo y que a veces ese algo que estamos pidiendo no requiere de una oración, sino de tomar una autoridad. ¿Sí? Cuando Moisés estaba entre el mar y entre el ejército de Faraón y el pueblo estaba ahí angustiadísimo, él no sabía qué hacer porque él era el que los estaba llevando. Dice que le clama al Señor y le dice que los ayude porque viene el ejército y los van a matar. Y el Señor me sorprende porque Dios no le dice, sí, mijito, no te preocupes, no te angusties. No, el Señor le dice, ¿qué tienes ahí en tu mano? Extiende tu mano y levanta la vara y divide las aguas. Es decir, porque le dice Dios, ¿por qué clamas a mí? Entonces, fíjate bien, hay cosas que la voluntad de Dios es que tú tomes autoridad en Cristo, que tú tomes la autoridad que Él te ha dado, porque ahí le dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y divide las aguas. Entonces es la parte también que a veces, cuando nosotros no discernimos qué es lo que estamos pasando, sí, estamos orando a veces mal, porque le estamos como Moisés diciendo, ayúdame, mira que me están, y el Señor te dice, levanta tu vara, o sea, es decir, toma autoridad en Cristo Jesús ahora y divide ese problema o ata toda obra del enemigo y tienes que tomar tú la autoridad. Yo recuerdo hace algunos años que tuve una situación muy fuerte en mi trabajo con una de mis jefas, recién cuando yo iniciaba. Y recuerdo que había un conflicto muy fuerte, y entonces siempre como que, como si me buscara un problema o un pleito esta persona, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que yo oraba y le decía, Señor, ayúdame en mi trabajo, ayúdame a soportar, ayúdame a amar,
Y hasta que un momento orando, el Señor me dice, ¿por qué soportas esta situación? O sea, ¿por qué soportas que te levanten falsos o que esto? Me dijo el Señor esa parte, no soportes, tienes autoridad. Entonces yo ahí me di cuenta precisamente que estaba con una situación espiritual. Y yo lo que hice fue, sí es cierto, porque soporto en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de contienda, de conflicto, que quiera atacar mi vida, te ato en el nombre de Jesús y te vas y no me molestas. Y realmente, de veras, realmente me acuerdo que cuando yo llegaba del trabajo, la persona se iba, o sea, ya es como si yo no existiera nuevamente para ella. O sea, entonces a veces es cuando tenemos que tener precisamente la comunión con Dios, la oración, te va a guiar hacia cómo hacer las cosas. Y cuando no estamos siendo guiados por el Señor, nos cerramos. Ahora, el desconocer la palabra de Dios es otro de los impedimentos para una oración. Si se acuerdan del testimonio que yo les daba, que yo oraba, Señor, sáname, Señor, Señor. Si tú no me vas a dar un hijo, pues dímelo, que venga un profeta, un pastor, alguien y que me diga, tú no vas a tener hijos, pero Dios te va a usar, Dios te va, etcétera. Y fue cuando el Señor me habló y me dijo, a ver, ¿por qué estás pidiendo tanta cosa que yo ya te di? O sea, tienes que leer, tienes que conocerme. Realmente Dios me orilló a decir, es que no me conoces, porque cae uno hasta en tristeza y depresión pensando que Dios no nos escucha, que Dios no nos oye, y es ahí donde el enemigo trabaja para torturarnos. Dios no te escucha, es que tú eres diferente. Mira por qué a esa sí le dio hijos y esa se porta bien mal. Mira ella que ni conoce a Cristo, hasta tiene hijo tras hijo tras hijo. Si se dan cuenta, o sea, a veces estamos envueltas en nuestro pensamiento, pero no nos acercamos a Él. Por eso Él dice que Él quiere que nos acerquemos confiadamente para empezar, pero sí, pero es muy fácil decir, oye, pa, ora por mí, para que Dios me dé algo. No, el Señor no quiere eso. Él quiere que tú te acerques a Él, tú le hables, porque Él te ama a ti. Amén, Quiere sí. tener, y Él quiere tener esa intimidad contigo, esa intimidad de amor, de cariño, de papá, hija, de conocerte, de tu Dios hacia Él, del Señor de señores sobre tu vida. O sea, Él tiene su naturaleza, Él es tan hermosa que lo puedes conocer como papá, lo puedes conocer como ese esposo si eres viuda o fuiste abandonada, tú puedes conocerlo como tu Señor, con esa grandeza, ese poder tan grande, ¿no? Que tiene Él. Entonces, cuando desconocemos la palabra de Dios, como fue mi caso, Dios me llevó a Isaías 53 y ahí me enseñó, yo ya te sané. ¿Lo crees? Eso Wow. era todo. La siguiente fue, yo dije que no hay estéril en mi pueblo, yo lo dije y yo no me niego a mi palabra. ¿Lo crees o no? O sea, aquí no hay de otra. O creemos o no creemos, o vamos en la vida en estas olas que decíamos del mar, entre que creo y no creo, creo y no creo. Entonces, cuando yo empecé a creer, a creer, a creer, a pesar de lo que yo vivía, de lo que sentía, y yo me mantuve adorando al Señor, dándole gracias por esta sanidad, dándole gracias por esos hijos que el Señor me iba a dar, llegó un momento donde se desató esa bendición que Dios ya había preparado. Entonces, esto sería otra parte de a veces el por qué el Señor no contesta, es porque no nosotros desconocemos y estamos pidiendo cosas que el Señor ya hizo y que solamente tenemos que creerlas y tomar esa autoridad, ¿no? Entonces, esta sería otra parte, la que es la parte de la oración de autoridad, más que ser una oración de autoridad, es tomar la palabra que Él ya nos dio en esa autoridad, ejercerla y darle gracias, porque ahí sí viene una oración de acción de gracias, una oración de bendecirlo por lo que ya hizo. Los salmos, hay un salmo muy padre que dice, trae a la memoria todo lo que Él ha hecho, todos los milagros, las maravillas, tráelas a la memoria y glorifica su nombre. Esa es una oración maravillosa porque es una oración de fe, porque yo ya le estoy dando gracias
por lo que ya había hecho antes en mi vida, por los milagros que hizo, pero por lo que ha de venir o por lo que estoy esperando en este momento, ¿no? Porque en este momento, pues todas nosotras estamos pidiéndole al Señor cosas importantes para nuestros hijos, para nuestra vida, para lo que está sucediendo ahorita en este momento, ¿no? Que estamos viviendo, son cosas que le estamos pidiendo, pero tenemos que tener esa confianza y declarar con fe esa alabanza de gratitud de que ya recibimos, porque ya está ahí hecho. Acuérdense que el reino de Dios no es el reino de la tierra. El reino de Dios se mueve de manera diferente. Por eso Jesús decía que era una necesidad orar, porque si no te mueres en la duda, en la incredulidad y en la frustración, y ahí donde Satanás puede atormentarnos con el dolor, la angustia, con todas estas cosas que empieza a querer el enemigo agarrar y tomar terreno, ¿no? Sí, definitivamente sí. Por eso es importante entender esta parte de la intimidad con el Señor, de pasar un tiempo en su presencia, de dedicar un tiempo en específico en el día. Yo sé que tenemos muchas actividades, tenemos muchas cosas que hacer. Hay quienes están trabajando en casa todavía ahorita con esta situación, pero sí necesitamos escuchar al Señor también. Esto que decías de estar agradecidos, el Salmo 100, verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y con sus atrios, y por sus atrios con alabanzas y alabarle y bendecir su nombre. Y dice, y su nombre sea conocido, ¿no? Entonces, entremos a la presencia del Señor con gratitud, primeramente. Quizá en toda nuestra vida nos va a tocar algo que el Señor no es que no nos conteste, sino que como volvíamos a lo mismo, ¿no? A lo mejor ahí hay un desconocimiento de su palabra, a lo mejor hay ese poco entusiasmo por buscarlo, y que esta noche estamos hablando del tema, pues por lo mismo, ¿no? Queremos motivarlas, queremos incentirlas en este hecho de orar, ¿no? Acercarnos al Señor, tocar su corazón, conocerlo como es Él. Y esta parte de lo que hablabas, Esme, del agua, del líquido vital para nuestro cuerpo, pues igual es la oración, es la comunión con Él, el estar conectados con Él. Ayer nos pasó algo muy curioso aquí en casa. Nos mandaron un papelito que nos preparáramos porque nos iban a quitar la luz y estamos en plena canícula, que es la temporada más alta de calor. Ya les he dicho siempre que me conecto, yo les digo, acá tengo mucho calor en Monterrey. ¿Y qué creen? Que nos quitaron la luz. Nos quitaron la luz y pues prácticamente nos quedamos pues sin nada, ¿no? Te quitan la luz, no sirve la tele, no hay internet, el refrigerador, pues a lo que se enfría en la noche, y ahí estamos, ¿no? Me decía mi hijito, tiene 10 años, me decía, mamá, ¿y qué vamos a hacer? Y bien angustiado, ¿no? Y yo, pues, tenemos que hacer algo, platicar, leer un libro, a ver qué hacemos, a ver qué inventamos, ¿no? Y era esta desesperación de que, ay, ya por favor que venga la luz, también por el calor, porque pues, los abanicos y todo. Y pues fue un momento de reflexión y pensaba yo que en la escritura hay un pasaje donde habla que el siervo brama por las corrientes de agua, por las corrientes de agua, ¿no? Y dice, así clama mi alma por ti, Señor. Así estábamos nosotros, ¿no? Deseosos de que llegara la luz porque estábamos muriéndonos de calor y todas las condiciones que se presentan cuando no tienes luz. Pero ya pasándolo a nuestro tema de ahorita, digo, verdaderamente esta desesperación que sentíamos, quizás sí está nuestra alma sedienta, ¿no? Sedienta de la presencia, porque fuimos creados para estar con Él conectado. Realmente yo esto lo aprendí desde que empecé a ser cristiana y me lo enseñaron así.
hay una parte de nosotros que le pertenece a Él, porque Él la creó así, ¿no? Entonces, esta parte de la oración, esta parte de la intimidad de la que te estamos hablando con el Señor y de pasar tiempo con Él, es donde Él nos sacia, ¿no? Es donde Él derrama de su presencia, es donde Él derrama esta fe, esta fortaleza. Y pues bueno, era mi pequeña aportación acerca de nuestra situación ahora que nos quedamos sin luz. Pues yo creo que una de nuestras oraciones debe ser esta de así como un siervo está angustiadísimo porque no encuentra las aguas. Así dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es la que se resiste. O sea, nuestra carne son nuestra vida cotidiana de pues quererla pasar bien, podemos pasar viendo una película 2 horas y seguirnos con la otra película y ver un programa, se nos puede ir el tiempo, la verdad, y si tú te das cuenta, dices 2 horas, rápido se van viendo una película, pero cuando a veces uno dice, yo quiero orar, y voy a orar 2 horas o media hora, 1 hora, y estamos ahí, y así yo creo que es de alguna manera es bueno, es una buena intención, porque en un momento de mi vida fue así, de voy a orar 15 minutos, y yo sentía que ya había orado 15 minutos y apenas llevaba 5, y luego media hora y apenas llevaba 10 y yo sentía que era media hora y ya no sabes qué hacer, porque precisamente Sí, es como el querer forzar a la carne, el querer obligarla, pero cuando me empecé a entrenar en eso, decirle, yo quiero orar, yo quiero, Señor, estar como ese siervo, enséñame, ayúdame, yo quiero de verdad. Entonces el Señor fue cuando me empezó a enseñar esa parte, ¿no? A ver, tranquila, o sea, ujú, no se trata de que te pongas tiempos, horarios ni nada, o sea, no. Y él me enseñó muy bonito esa parte, me conquistó el Señor realmente con el libro de Cantares, porque ahí es el cómo orar o acercarme a Él, ¿no? De qué manera, cómo. Y es cuando el Señor te dice, no necesitas ni estar con esa actitud de lo voy a hacer y si no lo haces te sientes bien mal porque ya no oraste, te pusiste un tiempo y no lo hiciste. No, se trata de que me dijo, como diciendo, ven, siéntate aquí tranquila, solamente recibe y cree que yo te amo, te quiero que estés conmigo. Cuando yo entendí esa parte de que él me deseaba que yo estuviera con él, que el Espíritu nos anhela celosamente, fue cuando yo dije, o sea, qué hermoso saber esa parte que él está esperando que yo hable con él. Y fue cuando entonces empezó esa relación más de confianza, de decirle, aquí estoy, quiero platicarte esto, me pasa aquello, ¿qué piensas de esto? También le hacía preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y créanme que el Señor te va a responder hasta en tus preguntas. Quizá en el momento no, pero muchas de mis preguntas en cierto momento venían así, me decía, ¿te acuerdas que me pregunta? Pues esto y me lo explicaba en mi espíritu, en mi corazón, de repente se abría el entendimiento y yo decía, oh, sí, y es la manera en que vas haciéndolo. Entonces, lo que queremos decirte es precisamente, yo subí un post donde habla precisamente de esta mujer que está clamando por ese hijo y le dice ahí, mujer, no temas, tu oración ha sido escuchada. Y yo creo, el martes que compartimos mi esposo y yo, pues hablamos de esta parte del amor de Jesús, de cómo se encuentra con las mujeres. Y ese es el gran amor y el cariño que le tiene a cada una de nosotras, de que Él se acerca a nosotras, no importa nuestra condición. Y a muchas veces nosotros pensamos como que es al revés, yo tengo que acercarme, yo tengo que orar y tengo que orar y tengo que orar, y si no, pues ya me siento bien mal. No, no, él quiere estar contigo, es que tú quieras decirle yo quiero, o sea, tú me estás esperando, ¿no? O sea, se me hacía tan hermoso saber que el Señor estaba esperando que yo estuviera ahí, Él estaba ahí esperando que yo me acercara, y fue así como empezó mi vida a crecer en Él, ¿no? En saber que Él me anhela, que Él quiere que tú te acerques, que estés tranquila. A veces hay momentos donde inclusive de lo más hermoso que yo he recibido a veces es que a veces ni siquiera he abierto la boca, ni he orado, por decirlo, no he hablado con Él, simplemente le digo, aquí estoy, Padre,
Y entonces Él empieza a darme, a llenarme, Él empieza a hablar más que, a veces más que yo. Y ahí es precisamente eso, cuando estás esa comunión, lo que decías, que nuestro espíritu ya somos hijas de Dios, anhela estar con el Padre, nuestro espíritu anhela estar con su Dios, nuestro espíritu anhela estar con el Espíritu Santo, que dice la palabra, Él es maestro. En Juan, en el libro de Juan, habla acerca del Espíritu Santo, que es maestro, que es consolador, que Él nos redarguye. Hay veces que nos dice, lo que hiciste está mal, pero nos lo dice de una manera tan dulce, tan hermosa, que de veras nos quebranta y le decimos, perdóname, porque si es cierto, lo que hice está mal. Entonces Él te redarguye y te lleva a corregir lo que tú tienes que cambiar. Entonces, es la parte de que hemos estado hablando, ¿no? La primera parte es que tú te acerques confiadamente a Él, que creas que Él está ahí para escucharte, porque Él es el que anhela que tú estés con Él. Y cuando tú empiezas entonces, ya tu fe, tu confianza crece en hablar con Él y pedirle. Decías hace rato, Pau, a veces la voluntad de Dios es no también. Pero fíjense que es bien bonito. Cuando el Señor nos dice no, te lo va a reforzar con la palabra el por qué no. Entonces tú no te quedas ni traumada, ni frustrada, ni enojada. ¿Sí? En cierto momento hay cosas que yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto no? ¿Y por qué yo quiero esto? Y le pedía hacia una petición de algo. Si aquí tu palabra, porque si aquí tu palabra dice que es esto así, asado, entonces, y el Señor me decía, espera, no es el momento, no es conveniente. Entonces, cuando tú tienes esa comunión con Dios de oración, el que te diga espera, te da paz, ¿sí? El que te dice no, porque no es bueno en este momento para ti o para tu familia o lo que tú estás pidiendo ahorita, ¿no? Entonces ahí tienes paz, porque dices, sí es cierto, Señor, sí es cierto, tengo que esperarme, he estado insistiendo en algo que no es lo que tú querías. Y entonces al tiempo tú te das cuenta que era la perfecta voluntad de Dios, ese no, era la perfecta voluntad de Dios, Él es espera, ¿sí? Y entonces es maravilloso lo que después viene para tu vida, ¿no? Es maravilloso lo que empieza a darte. Pero cuando nos emberrinchamos como niñas y nos metemos como en ese berrinche, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y yo lo quería, ¿no? Sí, Ujú. entonces son cosas que son absurdas, ¿no? A veces, ¿no? Entonces yo recuerdo, fíjense bien, cuando yo era jovencita, yo estaba en la secundaria, tendría unos 12 años, ¿no? Ujú. Ya ven que ya es la etapa del enamoramiento y todo eso. Recuerdo que conocí a un jovencito y bueno, su papá era cristiano, él no. Y yo dije, Dios mío, Señor, este es el niño más maravilloso, más hermoso del mundo. Yo quiero casarme con él y yo quiero casarme con él y dame una señal y dime si me voy a casar con él. O sea, 12 años, ¿no? Y haciendo ese tipo de oración. Pero el Señor yo creo pues nos entiende porque nos ama siendo niñas, siempre nos va a amar y nos entiende. Entonces, llegó un momento de tanta necesidad que lloraba y lloraba y me puse a abrir la Biblia y leí en el libro de Proverbios, ¿no? De la necedad, ¿no? O sea, Ujú. no es sabio cuando alguien es necio. Entonces el Señor me mostraba, mira, estás siendo necia, todo tiene su tiempo en Eclesiastés, leí Eclesiastés y fue cuando el Señor me hizo entender, todo tiene un tiempo, tienes 12 años y tienes que esperar. Entonces, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces, pero el Señor me habló en su palabra y ya siendo chiquita, pues ya dije, ay, sí, cierto, tiene razón, estoy mal. Porque a la vuelta de la esquina, al siguiente que entré a la escuela, pues me di cuenta que me gustó otro niño, ¿no? Dije, ay, ese está más bonito, ¿no? Porque es una etapa, pues, de enamoramiento de... Entonces, a veces estamos así, siendo ya adultas, como Ujú. emberrinchadas, porque queremos las cosas como nosotras las queremos a nuestra manera, Ujú. ¿sí? Y hay momentos que el Señor me dice, no, estoy trabajando. Vean qué interesante es, o sea, cómo el Señor nos habla. Yo quería leerles aquí en Efesios 6:19 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos está hablando de una oración en todo tiempo para interceder también.
Cuando ya hay una madurez en nosotras, cuando ya no somos niñas berrinchudas, empezamos a orar conforme a la voluntad de Dios para con todas las demás personas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De estar orando con perseverancia, que Dios traiga libertad en las familias, es decir, que haya unidad, que haya amor en las familias, en los matrimonios, que no haya violencia, que haya salvación, que Dios traiga salvación y prosperidad en las familias, y prosperidad económica, prosperidad física, prosperidad en su crecimiento de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una familia que está pasando por crisis económicas y una pobreza total, pues viene mucha violencia también, mucha desesperación. Entonces ya empezamos a interceder por cosas importantes para las familias, no solo para la nuestra, sino también para las familias que empezamos a conocer que necesitan de Cristo. Entonces empezamos a orar por salvación, porque la palabra de Dios sea conocida en la gente, que la gente ame la palabra de Dios para que pueda orar efectivamente como Dios quiere. Cuando yo empecé a orar con esa efectividad, Dios empezó a hacer esos milagros en mi vida, ¿no? El saber que él me había sanado y creerlo, desató esa sanidad en mi cuerpo, ¿no? No solamente de quitarme un tumor, que desapareció totalmente un tumor de 10 centímetros, sino también quitarme esa enfermedad de endometriosis, sanar mi corazón, mi alma, de sentirme desvalorizada, porque cada que yo veía que alguien tenía un bebé, pues yo me sentía más desvalorizada, ¿no? Y era un proceso de una lucha. Entonces, cuando yo empecé a confiar y a saber que mi valía la tenía yo en Cristo, empezó a desatarse toda esa bendición en mi vida, ¿no? Y entonces es la parte que el Señor nos quiere llevar a cada una de ustedes, es que confíes en Él, que lo conozcas. ¿Y cómo lo vas a conocer? Es a través de su palabra. Es como el novio que te manda cartas de otro país y que nunca las abres. Imagínate una caja llena de cartas de tu amado y que nunca las abres. Y en una de esas cartas te decía que fueras al banco porque te había depositado ahí 100 euros y, ¿verdad? Y nunca la abriste y nunca supiste y se caducó y pues ya no hubo nada, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas nos perdemos porque no conocemos lo que nosotras ya tenemos en Cristo Jesús y que solamente tenemos que decirle con nuestras manos en lo alto, gracias Padre por esta promesa, que gracias porque ya me la diste, la creo. Y entonces descansamos en Él. Y ahí es cuando dice que Él es galardonador de los que le buscan. Así es. ¿Sí? Sí, wow, está poderoso eso que estás compartiendo, Esme. De verdad que yo creo que cada una de nosotras hemos experimentado tiempos de oración eh, pues muy hermosos, ¿no? Y pues verdaderamente hay formas de orar. Me llamaba la atención un poco lo que mencionaste al principio acerca de lo que el Señor le dijo a Moisés, de que pues bueno, tienes tu vara, tira tu vara, ¿verdad? ¿Por qué clamas a mí si ya te he dado algo para que te defiendas? Algo para que hagas, algo para que te muevas. Y es que yo creo que muchas veces cuando no oramos, nos sentimos así, inmovilizados y sin saber qué hacer. En la mañana que estuvimos en la transmisión de Paquito, él comentaba algo muy parecido a esto, ¿no? A veces recurrimos a cualquier otra cosa, llámese personas, asociaciones, lo que nosotros necesitemos, antes de acudir al Señor. Y no debe de ser así, porque el Señor pues se preocupa por nosotros, ¿no? Somos sus hijas, somos sus hijos y Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, esta parte de correr a una persona o a alguna situación, pues no es exactamente lo que el Señor anhelaría, ¿no? Lo que el Señor desea es que lo busquemos y que nuestra primera y única opción sea Él. Este, la voluntad de Dios dice la palabra que es buena, es perfecta y es agradable.
Entonces, tenemos que correr a Él, tenemos que ir a Él, desesperadamente a Él. A él, y sabes que también, Pau, ahorita pues les voy a decir digamos que dos, cómo se diría? Pues dos como tips, claves, llaves importantes de cómo poder, exacto, poder recibir lo que ya Dios nos dio. Por ejemplo, Jesús dijo, ustedes no tienen por qué afanarse, por qué van a comer, por qué nada, porque eso se preocupan los que no me conocen, por así decirlo, ¿no? Es lo Ujú. que les estaba diciendo. Es como que estás viviendo en tu casa y tu papá tiene todo el dinero, el refrigerador llenísimo, la despensa, tienes tú 20 pares de zapatos, ropa, todo lo que necesitas y todavía estés dentro de esa casa y estés preocupándote, ¿no? Y mañana, ¿qué comeremos cuando el refrigerador está lleno, no? Él te dice, no te debes de preocupar por eso, porque eso ya lo tiene él para ti, ya lo proveyó. ¿Cómo? No lo sabemos. Y esto nos sucedió ahorita entrando en la cuarentena, pues realmente Paco se quedó sin nada de trabajo porque pues la gente le va a dar prioridad al alimento, a las cosas, digamos, necesarias de la vida, más que comprar un cuadro, ¿no? Y entonces, pues todos estos artículos, pues de ventas de cuadros, pues se disminuyó, ¿no? Totalmente los proyectos de diseño. Y entonces sucedió un momento, por ejemplo, que recuerdo que yo hago mi compra de mandado de verdura, fruta y todo eso los días jueves, pero para ese jueves ya no teníamos. Y entonces, por eso la manera de orar también, cuando damos gracias por los alimentos, ¿no? Yo oraba y yo les decía, Señor, gracias porque tú ya proveíste lo del alimento y todo, y mis hijos van a ver un milagro, y gracias porque te vamos a adorar ese momento que vas a hacer ese milagro y nos lo vas a mostrar, y yo quiero que se lo muestres a mis hijos de cómo tú sustentas, Señor, en medio de las crisis. Y Ujú. recuerdo que ese miércoles tocaron el timbre, mi esposo abrió y pues llegó ahí una hermana hermosa que amamos mucho, una familia que amamos muchísimo y que un tiempo Dios nos dio el privilegio de ir a llevarle la palabra. Creo que tú las conociste, Pa, un día creo que nos acompañaste cuando estabas aquí por Mm. Santo Domingo, por Las Rosas más o menos. Y entonces llegó estos hermanos y bueno, con todo el cubrebocas, todo, nada más llegaron, bajaron el guacal lleno de fruta, de verdura, de todo lo que yo hacía ¿cómo se dice? La despensa, bueno, no la despensa, la compra de Ujú. ir al tianguis y pues llegó en abundancia, en abundancia. Entonces, eso fue así maravilloso. Mis hijos estaban contentos, le agradecimos al Señor por esa bendición tan grande. Igual bendiciendo a esa familia porque el Señor les da mucho más, les dé mucho más. Y bueno, así es como el Señor no es la única vez, nos ha sorprendido de otras maneras. Y lo mismo, ¿no? Haciendo petición de oración. Lo quiero compartir de veras, fue algo maravilloso. Me acuerdo que el Señor me inquietaba por un amigo que está en Belén, lo operaron del corazón, yo no sabía, sino que él subió una acción de gracias y me doy cuenta que lo habían operado y pues me sorprendí, le escribo, me decía que apenas estaba recuperando, le pregunté si tenían trabajo, que no tenían trabajo porque estaban en cuarentena todavía y el Señor me pone que yo le apoye a él, ¿no? Y entonces yo pongo una cifra y yo le dije, Señor, por favor, yo te pido que tú me ayudes con este dinero. Yo quiero enviarle por lo menos este dinero. Yo puse una cifra y yo dije, por lo menos esto, pero me encantaría darle esto y puse otra cifra. Entonces yo dije, voy a ver de qué manera, cómo hacemos. Y bueno, di ese paso de fe, dije, de esto que hay, ni modo, nos quedamos así sin ese dinero y nada, pues lo vamos a bendecir porque realmente él está en una situación muy difícil. Entonces recuerdo que hicimos esto y me sorprendí de veras. A los pocos días, me llega exactamente una ofrenda con ese dinero, exactamente el dinero
no la primera parte, sino la que yo quisiera dar más, ¿no? Me llega lo que yo había depositado y me llega exactamente. Digo, Señor, de veras eres maravilloso porque finalmente, o sea, yo me desprendí de eso con esa limitación y tú me dijiste, no te angusties, o sea, porque yo suplo. Entonces yo me di cuenta que somos instrumento en las manos del Señor. Cuando tú te desprendes, tú no te quedas sin nada, el Señor te da de lo que tú te desprendes y te da más en abundancia. Entonces, el gozo de bendecir, o sea, esa es la parte que el Señor nos dice, más bienaventurado dar que recibir. Entonces, yo he aprendido en tiempos de crisis que es la mejor temporada para bendecir. De veras que sí. Cuando tú ves que es una temporada difícil y aunque tú tenías poco y lo diste, y entonces el Señor viene y sobreabunda, ¿no? Y esas son a veces las oraciones de acciones de gracias. Las oraciones también que no es nada más de decir te pido, sino más bien gracias porque ya está escrito que ya eso tú me lo diste. Lo que Jesucristo dijo, ni te preocupes por el qué vestir, ni dónde vivir, ni cómo comer, ni la renta, no te preocupes, eso yo ya te lo doy. Entonces ahí viene la oración de acción de gracias. Y entonces ahí el Señor opera en esa acción de gracias, dándote en abundancia también. Y cuando estás también en esa intimidad orando, pues también Él te dice, haz esto o haz aquello, ¿verdad? Y cuando lo hacemos aún a veces con el temor, al principio yo lo hacía con temor, créanme, de decir, me está hablando Dios, no, soy mi pensamiento, no, ¿qué tal si es el enemigo? No, yo decía que no, aprendí a decir, no me interesa, yo sé que esto, algo bueno que está dentro de mí, lo ha motivado el Espíritu Santo. Y entonces lo empecé a hacer también, ¿no? Lo empecé a hacer y sin ya ni meditar ni nada, órale, así vamos, yo lo hago. Y yo creo que eso vamos empezando a avanzar en esas oraciones de fe para hacer bendición. Amén. Qué padre testimonio de fe. Quiero decirles a nuestras amigas que verdaderamente es una propulsora de fe. Siempre siempre con esa disposición en su corazón y pues bueno, ahí está su cosecha, ¿no? De la siembra que ha hecho con muchas personas. Digo, yo soy muy bendecida por ella, por la fe que me ha impulsado a tener también en confiar en el Señor y que como decía hace rato, cuando nos equivocamos y neciamos de alguna manera, ¿no? Pues viene el Señor y nos da otra oportunidad, ¿no? Porque dice su palabra que Él ya tenía preparadas las obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Solamente que en casos particulares como el mío, a veces me adelantaba a tomar decisiones o a tomar camino o pensando yo que esa era la voluntad del Señor. Y bueno, y cuando corregimos, créanme que lo aprendemos muy bien, ¿no? Son caminos que, híjoles, yo les llamo los tragos amargos, porque pues Dios tampoco no los prohíbe como tal, ¿no? Así es. Bendito sea Dios que tiene misericordia de nosotras y que podemos retomar el camino, que podemos retomar sus caminos, que podemos retomar el anhelo de pues, lo que Él tiene para nosotras, ¿no? Que en el momento no lo vemos, que en el momento no lo entendemos, que en el momento nos cegamos, pero viene el Espíritu Santo y nos empieza a redarguir. Y esta parte, pues, nos lleva, ¿no? Nos lleva un poco más, yo siento como que, no sé si decirlo así, pues como otro nivel, ¿no? Ya no estamos con una oración, Señor, yo te pido por esto, Señor, no, ya es, papito, porque ya me conoces, ¿no? Ya me equivoqué, ya la regué, pero tú me volviste a tomar con tus brazos. Tú me Así es. volviste. Y es el proceso, Pao, de la madurez. Uh -huh.
el proceso de la madurez porque Dios quiere precisamente tener hijas maduras. Porque cuando Dios tiene hijas maduras, realmente puede confiar en nosotras para seguir la obra de Jesucristo. Porque entonces ya no nos volvemos dependientes de una persona. Ya no estamos yendo con alguien para que esté orando por nosotros. Sí pedimos que nos apoyen en oración, pero realmente nosotras vamos ya confiadamente a Él, a escuchar su voz, lo que decía es la voz del Espíritu Santo, ¿no? Y vamos entendiendo los tiempos y los momentos. Ahorita recuerdo, bueno, ahorita la parte que les quería yo es decir a ellas de cómo, explicarles de cómo orar también es, cuando tú estás atorada en un área, tú tienes la palabra, busca los versículos del conflicto que tú tienes y escríbelos, imprímelos o anótalos, ponlos. Por ejemplo, si tú estás luchando con la enfermedad, busca todo lo que hable acerca de la enfermedad. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? ¿Qué habla de la enfermedad? ¿Qué nos dice? Entonces ahí tú vas a conocer y a fortalecerte en la palabra. Si tu problema son finanzas, pues métete a toda la parte donde hable acerca del dinero, de qué es el dinero, cómo opera el dinero en el reino de Dios, qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces todos estos versículos, de acuerdo a tu necesidad, te van a ayudar porque esa es la palabra, es el alimento que tú necesitas en ese momento. Es como cuando un niño está muy débil y le quiere dar anemia, pues te dicen tienes que comer las acelgas, las espinacas, los alimentos específicos para que te den ese nutrimento que necesitas. Es lo mismo, tú necesitas ser fortalecida, que tú tienes mucho temor ahorita por todas las noticias, pues busca todo lo que hable del temor, qué es lo que el Señor te está diciendo. Y entonces tú te vas a encontrar con una riqueza impresionante de toda la palabra de Dios que te empieza a llenar de paz, de fortaleza, empiezas a entender muchas cosas y empiezas a ver las cosas de manera diferente. Entonces, este es el cómo orar con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a orar con la palabra? Porque entonces yo ya la escudriñé, ya la leí, ya busqué, ¿sí? Entonces es lo que tú empiezas a entender. Por eso yo les decía, cuando yo empecé a acercarme al Señor para orar, y yo le empecé a decir, muéstrame de qué manera, Señor, cómo es que tú platicas. El Señor me llevó a cantar es precisamente, ¿no? Y donde el Señor hablaba acerca de alguien que ya tiene esa intimidad de conocer a su amado, de cómo le habla y cómo sea. Entonces es donde empiezas a llenarte de ese anhelo de estar con el Señor. Hubo momentos de veras cuando yo tuve esa fuerza realmente con desesperación querer estar buscando al Señor. Fue en una etapa donde mis hijos eran chiquitos y yo recuerdo pues que me apuraba, leía con ellos, oraba, me esforzaba pues en que ellos también se metieran en ese anhelo de conocer al Señor, pero recuerdo que programaba muy bien mis tiempos porque yo anhelaba estar con el Señor y mi cita de estar con él pues era como a las 10 de la noche, de 10 a 11 a 12, y la verdad yo no quería que acabara el tiempo porque para mí era así como ese deleite, ¿no? Entonces fueron tiempos muy, muy padres. Entonces nuestra invitación con ustedes es que él lo que más anhela es que tú debes, sí, y también aquí algo importante que también les quiero decir es que también las oraciones son impedidas por Satanás. Y esto lo podemos ver en el libro de Daniel, Pau. ¿Te acuerdas del libro de Daniel? ¿Qué es lo Sí. que sucede ahí? Pues, a ver, ¿puedes comentar un poco acerca de Daniel? Bueno, pues Daniel fue un profeta de Dios, pero específicamente de lo que tú quieres hablar, Esme, es cuando él está orando, le está pidiendo al Señor y dice que la respuesta no venía, Así es. ¿cierto? Así Sí, la es, sí. respuesta no venía, entonces dice la escritura que eh, había una lucha, ¿no? Que el ángel se le aparece y le dice, es que la respuesta tuya pues ya estaba, pero fue interceptado en los aires. De hecho, desde el momento en que tú hiciste la oración, el Señor me mandó a darte la respuesta, pero no podía pasar porque
me intervinieron. Así es. Y dice ahí Daniel, fíjense, Daniel estaba desesperado orando porque entró en un ayuno y en un ayuno y en una intercesión con mucha agonía, con mucha fuerza. Y dice que viene viene este varón bueno, este ángel y dice que lo fortalece. Le dice con lo que acabas de decir, desde el momento que tú hiciste la oración, la respuesta salió, pero se quedó, dice ahí, se quedó este ángel luchando con el príncipe de Persia porque lo detuvo pues la respuesta, ¿no? Entonces, aquí en Efesios también nos dice que no debemos de ignorar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, dependiendo de la oración, también a veces hay oposición espiritual y también tenemos que entender eso. Cuando tú te comunicas con el Señor y tienes realmente ese anhelo de estar con Él, el Señor te va a mostrar cuándo es un impedimento, cuándo es una lucha espiritual, cuándo no es, cuándo es incredulidad tuya o cuando es desconocimiento de la palabra. Entonces, por eso es tan importante la oración, porque Dios te va a enseñar cuándo es cuando levantas la vara y divides las aguas en el nombre de Jesús, cuándo es cuando tienes que esperar porque ya está la respuesta, pero ha habido una oposición, pero el Señor ya la tiene ahí para ti. Entonces, son los tiempos en oración los que nos van a llevar precisamente a saber cómo estar intercediendo y de qué manera hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, pues era una intervención demoníaca y que sí la hay, porque la palabra de Dios también dice, por ejemplo, cuando los esposos están peleando, y no se perdonan, dice que la oración no puede ser escuchada. O sea, cuando hay una falta de perdón, no puede ser escuchada la palabra. Sí. Es un estorbo total y no hay bendición. Entonces dice ahí el apóstol Pablo que los esposos deben estar en paz, perdonarse para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces podemos ver también aquí cómo es que sí se estorban las oraciones por los demonios, pero ¿por qué pueden ser estorbadas? Porque nosotros no perdonamos o estamos en pleito, en conflicto, en división. Y entonces no puede contestarse esa oración. Si hay resentimiento, no puede contestarse. Oraciones que son en contra de la voluntad de Dios son a veces oraciones de venganza, ¿no? Las oraciones de Señor, pues tuya es la venganza, tú dices, y yo confío en ti que tuya es la venganza, y queremos ver que le caiga el rayo al otro, ¿verdad? Porque el Señor es la venganza, y no le cae el rayo al otro, sino a que vemos que le va bien, y pues nos enojamos con el Señor porque estábamos esperando que le cayera el rayo, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que entender qué es la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, la primera es pues que estemos en paz, que perdonemos, que con ese corazón lleno de perdón en el Señor, confiadamente vayamos y con la palabra de Dios podamos pedir. La que les dije al principio, ¿se acuerdan que era Lucas 18:1? Habla precisamente de este tipo de oración que tiene que ver con lo justo, ¿no? Habla del juez injusto, de una mujer. Dice en el 18:3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no le quiso oír. Habla de un juez injusto terrenal. Dice que no la quiso oír, pero ella insistió, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y vean cómo del 18 dice en el 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? De día y de noche. Y entonces muchas veces también tenemos que aprender que hay oraciones que tienen que persistir, ser persistentes. Jesucristo nos habla de persistir. Dice aquí, les digo que pronto les hará justicia, ¿sí? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es precisamente, tenemos que saber que Él está escuchando. Dice, si Dios si este juez injusto hizo justicia con esta mujer que fue tan insistente,
¿Cómo no va a ser Dios y les va a contestar pronto cuando están ustedes pidiendo justicia de día y de noche? Hazme justicia, Señor. O sea, lo justo, no es que le caiga el rayo al otro, eso no es lo justo, ¿sí? Pedir justicia, Señor, sobre esta situación, sobre este problema, Padre. Tú eres el único que hace justicia. Yo te pido que hagas justicia. Y dice que Él hace esa justicia, pero dice que de día y de noche insistía esta mujer. Entonces, aquí hablamos de este otro tipo de oración, de cómo orar con insistencia también, con perseverancia. No es con berrinche en este caso, sino es de día y de noche. Señor, yo ya te he pedido justicia, sé que la has hecho, tú eres bueno, tú has escuchado mi oración. Te doy gracias por esta petición, porque yo sé que tú me contestas, Padre. Y así estamos, y volvemos a pedir y volvemos a pedir, y así es el Señor. Dice que pronto Él contesta. La oración del justo, dice, puede mucho. ¿Y quién es el justo? Pues tú, mujer que nos estás escuchando, tú, hermosa mujer, pues tú eres justa porque Jesucristo te hizo justa por su amor, por su sangre, por su sacrificio, te hizo justa, te hizo limpia, te hizo hermosa, delante de sus ojos eres de veras de gran precio, ¿no? Entonces ahí es donde tú tienes que confiar que Él te escucha en todo tiempo. Amén. Quiero leerles un versículo, es 2 de Samuel, versículo 22, perdón, capítulo 22, verso 7. Dice así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Amén. Amén. Híjole, pues está bien padre, ¿no? Porque el Señor nos escucha, Él escucha nuestro clamor y Él escucha nuestra voz. Él escucha nuestra voz desde su templo santo, ¿no? Para muchas personas el orar quizá es como, digo, porque me lo han cuestionado mucho, tengo muchas amistades y me preguntan, ¿tú crees verdaderamente que Dios te escucha? Y pues bueno, para personas que no conocen al Señor, pues siempre les contesto lo mismo. Mi fe en Dios es como dudar si el aire existe. O sea, tú vives porque hay aire, ¿no? Yo vivo y creo en Dios porque Él me ha escuchado. En mis angustias, Él me ha escuchado. Y ahorita que estabas comentando, yo estaba recordando muchas de las ocasiones que el Señor se ha manifestado también a mi vida a través de la oración. Cosas que como tú dices, todavía ni están en mi boca, quizás están en mi mente y en mi corazón. Y el Señor las hace y digo, wow, Señor, te adelantaste algo que pues ya estaba aquí adentro, ¿no? Porque realmente Él escucha nuestras oraciones, Él sabe, Él conoce nuestro, nuestro recostarnos y nuestro levantarnos, Él lo sabe todo. Me encanta esta parte de la escritura donde dice que aún no está en nuestra lengua la palabra y el Señor ya la sabe toda, ¿no? Y habla de esa intimidad, de esa percepción verdaderamente del Padre e Hijo, ¿no? De que Él sabe lo que necesitamos y que Él actúa no conforme lo que nosotros merecemos. Él aún excede nuestras peticiones y nos lleva a conocerlo de otra manera. Tengo una amiga que siempre me dice, vamos a dejar que el Señor nos sorprenda. Y me encanta esa frase de ella, ¿verdad? Que me dice, vamos a esperar que el Señor nos sorprenda. Y, y cuando al principio me lo decía, pues yo decía, pues te sorprenderá a ti, ¿no? Mi incredulidad decía, pues te sorprenderá a ti. Porque pues como que a veces uno no cree que vayan a suceder las cosas. Pero conforme yo fui conociendo al Señor y conforme fui, como dices tú, pasando, ¿no?
subiendo, madurando un poquito más en la oración, en conocimiento también de la palabra, porque pues muchas veces esa es la incredulidad mayor. Viene y se arraiga porque no conocemos la palabra. Entonces, ya conociendo al Señor, el Señor verdaderamente empezó a sorprenderme y no necesariamente con cosas, o sea, Él lo hacía de una manera tan especial, o sea, yo decía, verdaderamente me han pasado cosas que ni siquiera le he dicho a nadie, o sea, solamente son cosas entre el Señor y yo. O también cuando alguien ha orado por mí y ha venido la palabra del Señor a mi corazón y son personas que no conocen mi vida, ¿no? O que no saben el contexto de mi vida. La última vez que visité la Ciudad de México, yo estaba ahí con un propósito, tenía unos planes que realizar y todo. Y recuerdo que esta persona se acercó a mí y me empezó a dar una palabra, estábamos orando. De hecho, esa vez tú compartiste en la iglesia. Y pues yo estaba orando, ¿verdad? Estábamos orando ya al final del servicio y se acerca esa hermanita y empieza a orar por mí. Y cuando yo sentí que se acercó alguien, pues yo hasta dije, ay, pues tan mal me veo porque alguien ore por mí. y, y nada, pues ya empezó a orar y de verdad que me impactó bastante porque me dijo cosas muy profundas, muy verdaderas, ¿no? Que solamente yo pude entender, ella no sabía, ella me estaba hablando cosas muy certeras y yo ahí escuché la voz de Dios, ¿no? A través de la oración de una sierva del Señor. Y yo, me asombró bastante porque pues yo dije, ¿quién le contó a esta hermana lo que estoy viviendo? Pero no, nadie le contó, ¿no? El Señor le mostró, y el Señor le dio palabra. Y bueno, yo también he experimentado esa parte, ¿no? Esa parte maravillosa donde ya no está en nuestra boca quizá el estarle pidiendo al Señor, sino también escuchar lo que Él tiene para nosotras. Porque mucho tiempo estamos, Señor, dame, Señor, te pido, pero cuando el Señor viene y te dice, haz esto, ahí también está determinante, porque Él te está hablando, pero pues tú también tienes que obedecer, ¿no? Sí, y también pues es bien hermoso porque cuando Él te habla, pues es lo más maravilloso, precisamente esa es la oración, no es nada más nosotros, sino Él te habla y te corrige con amor, o te abraza, o te consuela, pero Él es tan especial de cómo te habla o cómo te dice para ayudarte, ¿no? Entonces, es la parte más maravillosa. Y pues bueno, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Y bueno, Sí. yo quiero terminar más con esta frase diciéndoles, con este pequeño versículo en Lucas 1, 13, cuando el ángel le habla a Zacarías, ellos habían pedido por muchísimos años tener un hijo, y el ángel le habla y le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y es lo mismo que les queremos decir a las preciosas mujeres que nos escuchan. Y bueno, también si hay varones de Dios, hijos de Dios, pues lo mismo, no teman, porque su oración ha sido escuchada. Si tú crees lo que dice aquí la palabra de Dios, lo que acabo de leer en la Biblia, tú lo crees, recíbelo en este momento, no temas, tu oración ha sido escuchada y tú vas a ver en estos días la mano de Dios como de manera sorprendente, decía Pau, que cómo nos sorprende, esa es la expectativa, ten una gran expectativa, Señor, yo sé que vas a hacer algo. Y a mí me emociona mucho eso cuando hay un impedimento en algo y yo empiezo a decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estoy emocionada, esperando qué vas a hacer. Esa expectativa se llama esperanza. Y entonces yo te pido que tengas una gran expectativa esta semana para que te bendiga. Créelo y vas a ver, esta semana va a ser maravillosa. Algo va a hacer el Señor en tu vida si lo estás creyendo. Se los digo en serio, porque una vez nuestro pastor dijo una palabra igual así de, hoy antes de las 12 de la noche, el Señor te va a dar lo que tú habías pedido. Y yo recuerdo que era alguna deuda muy
fuerte para nosotros que teníamos que hacer al otro día, pagarla. Y antes de veras eran como las 9 de la noche y llegó esa bendición de la nada prácticamente. Y bueno, fue maravilloso. Entonces, la expectativa es la fe precisamente. Estoy expectante de ese milagro, de esa bendición que tú ya preparaste, que ya está por desatarse. Y yo creo, y Él te está diciendo, no temas, ha sido oído tu oración. Y pues vamos a orar, Pau, ¿cómo ves? Sí, si quieres tú ora por la palabra, yo voy a hacer una oración por eh, Mari Barra, que está enfermita, está delicada, y también por el pastor Jorge Kawich, de acá de Monterrey, tiene COVID y está también un poco delicado. Entonces, ¿qué te parece si tú terminas lo del tema y yo oro por las personas que nos han pedido oración? Sí, y también por mi sobrino Iván, que ya tiene Ok. buen tiempo. Entonces creemos que el Señor lo ha sanado a pesar de la situación que le dan de diagnóstico negativo los médicos, pero sabemos que el Señor es su sanador y estamos ahorita confiando para que el Señor le ayude, le fortalezca en su fe, ¿ok? Entonces, por Iván Sí, también. ok. Bueno, entonces yo oro por la palabra, Señor, yo te doy muchas gracias en Sí. esta noche, la palabra tuya que sale, Señor, dice que sale, ha salido de tu boca, que la inspiraste, Señor, a hombres, Señor, que te amaban, fue inspirada tu palabra y toda concuerda desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada profecía. Y bueno, los científicos han investigado que no es posible, Padre, tanta probabilidad, pero es increíble cómo la misma ciencia dice que cómo coinciden tantas profecías y se entrelazan, Señor, y esto es el poder de tu palabra, Señor. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, hemos a veces también fracasado en nuestros intentos, pero aún en nuestros fracasos, aún en nuestras debilidades, aún en nuestras torpezas, tú has tenido misericordia y nos has bendecido y nos has contestado y nos has dado bendición, nos has dado, ha hecho milagros, aún con todo, Señor, nuestra manera de no saber mucho cómo orar o cómo hablar. Solamente tú quieres que nos acerquemos como una niña pequeña, confiada, creyéndose que tú eres maravilloso, que tú eres dadivoso, que eres bondadoso, lleno de perdón, Señor. Es lo único que tú quieres que nos acerquemos, que confiemos en ti. Hoy yo te pido por cada mujer, Señor, que ha dudado de ti, que hoy la firme, Señor, por cada persona, Señor, que se ha acercado y no ha escuchado tu voz, que la pueda escuchar, Señor, Padre, en las cosas más sencillas, leyendo un versículo, un consejo de alguien, Padre, cualquier cosa, Señor, que le hable, que tú estás ahí con ellos, Señor. Padre, yo te pido grandemente, Señor, porque ellos haya hambre y sed de tu palabra, porque quieran cada una de las mujeres que nos escucha conocerte más, leer tu palabra, Señor, Señor, ser instruidos por ti, escuchar cómo tú les hablas a través de tu palabra. Señor, gracias esta noche. Bendecimos todas las familias que nos están viendo en este momento, todas las peticiones, Padre, todas las personas, Señor, que están esperando una respuesta. Hoy, Padre, trae la certeza de que tú has escuchado esa oración y que hay respuesta y se desata esa bendición que han pedido. Algún documento atorado, alguna situación, Padre, que no ha podido liberarse, Señor, alguna economía, Señor, cualquier parte de su cuerpo que no ha sido, Padre, restaurada, Señor, cualquier situación en su mente que no ha sido liberada, duda, y que hoy venga la paz tuya sobre cada persona, sobre cada vida. Trae esa paz, Señor, si han estado en incertidumbre, en angustia, hoy en el nombre de Jesús reciban esa paz de parte tuya. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, reciban lo que te han pedido. Señor, estamos a la expectativa esta semana de lo que tú vas a darnos en bendición, lo que tú has preparado. Sorpréndenos, Señor, como decía esta hermana, sorpréndenos
con tu gracia, con tu favor, porque así está escrito en el Salmo 103, que nos coronas de favores y misericordias. Yo te doy gracias porque somos coronados de favores y misericordias. Yo te doy gracias porque tú has declarado vida, vida en abundancia para nosotras, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nuestras generaciones son benditas en ti. Señor, bendecimos a nuestras generaciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. También te pedimos esta noche, Señor, por la vida, Señor, de mi hermana Mari Barra, Señor, que se encuentra delicada de salud, Señor, que tiene este problema fuerte en el colon, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos y clamamos a ti, Señor, creyendo, Señor, que tú vas a hacer un milagro creativo, Señor, creativo en su cuerpo, Señor. Al igual, Señor, en la vida de nuestro hermano y pastor, Jorge Kawich, te pedimos por él, Señor, que está acá internado en Monterrey. Señor, enviamos, Señor, tu sanidad, Señor, a su cuerpo en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos por sus hijos, por su esposa, Señor, que tú suplas todas sus necesidades, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, por ellos. También te pedimos por Iván, Señor, que cualquier diagnóstico que le han dado, Señor, Padre, todo está en tus manos, Señor, y confiamos en ti, Señor. Apelamos, Señor, a Isaías 53, que dice tu palabra, Señor, que tu llaga, Señor, por tu llaga hemos sido sanados y curados, Señor, y no temeremos, Señor, porque tú has pagado todo, Señor. Esta noche nos unimos, Señor, en oración por ellos, nos unimos en un mismo sentir, Señor, porque tú eres Dios Todopoderoso, Señor, porque no hay nada imposible para ti, porque clamamos a un Dios vivo, Señor, te adoramos esta noche, te bendecimos, Señor, y te damos las gracias de antemano, Señor, porque ya sabemos que tú nos escuchas. Porque veremos, Señor, recuperado a Iván, porque veremos recuperado al pastor, porque veremos recuperada a Mari, Señor, y a todos los enfermos, Señor, que esta noche están padeciendo, que están sufriendo dolores, Señor, aún en sus cuerpos, en las noches, Señor. Te pedimos por Gerardo Silva, Señor, también que ha estado enfermo, Señor, pero que tu bálsamo de sanidad vaya, Señor, a sus cuerpos esta noche, Espíritu Santo, y que puedan ser tocados y sanados y restaurados esos cuerpos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú estás con nosotras, Señor, porque nos guardas también de todo mal, de toda enfermedad, Señor. Gracias, gracias, Padre, por Esme, gracias por su vida. Gracias, Señor, porque tú la has bendecido mucho, Señor, porque tú has hecho de ella, Señor, una mujer de oración, Señor. Gracias. Gracias por su corazón, Señor. Gracias. Bendícela, Señor. Gracias por todo el tiempo que invierte y que ha invertido, Señor, en muchas mujeres, Señor. Yo te pido que tú multipliques esta bendición, Señor. Multipliques esta bendición a su favor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor, porque siempre has puesto una palabra dulce, Señor, en su boca, Señor, porque has puesto, Señor, fortaleza en medio de la debilidad, Señor, porque te ha conocido, Señor, porque nos ha llevado también a conocerte, Señor. Gracias. Yo la bendigo esta noche, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Padre. Te adoramos y te bendecimos esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a Dios, Pau, por tu vida también, porque Amén, tu vida amén. me ha bendecido mucho también, mucho, Pau. ¿Eh? Igual estoy muy Ya sé. orgullosa de ti. Sí. Te quiero mucho, Gracias a Esme. ti. Pues bueno, amiga, ya después de la palabra y de la llorada y de todo, pues nos queda despedirnos de ustedes, pedirles que compartan el video para que muchas mujeres también reciban la bendición igual que ustedes. Es muy fácil, ahí píquenle en compartir y ya se comparte, con eso es todo. Para que muchas mujeres también sean bendecidas igual que nosotras, ¿ok? La siguiente semana, primero Dios,
Ya veremos qué tenemos esta semana, espérenlo, es sorpresa. Pero bueno, vamos a echarle muchas ganas y que Dios les bendiga a todas las mamás que vamos a empezar en línea en este nuevo tiempo. Es un tiempo de aprender, aprender, aprender y no temer, porque el Señor está con nosotros y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, mil bendiciones para todas las mamitas que vamos a empezar con todo esto de línea, las maestras. Ahí están, tenemos a una maestra enfrente. Vamos a estar orando, Pau, vamos a estar orando este fin de semana por todos los chicos que se integran ya este lunes, Sí, para que lleguen con fuerza, con alegría, que no tengan temor y que puedan entender todas las instrucciones, porque es otra forma de aprender, ¿no? así es, así es. Y bueno, pues nos despedimos. No queremos que se acabe, pero tenemos que despedirnos desde. Y un fuerte abrazo y besos a Dios te todas. bendiga. Bye. Bye. Bendiciones, bendiciones a todas.